Hola, bienvenidos a una sesión más de la clase Matemáticas para Ingeniería 1. Este video es la continuación del tema Derivada direccional y vector gradiente. El ejercicio número 2 es una función de tres variables. F en función de x, y y z es igual a y por logaritmo natural de x, más x por seno de y z cuadrada. Vamos a evaluar la derivada direccional en el punto 1,5,0, en la dirección del vector v, 5i menos 2j menos k. Utilizando la metodología de los 5 pasos, el primero es obtener las derivadas parciales respecto a x, y z. Comenzamos con la derivada respecto a x manteniendo a y z constantes. Como la función consta de dos términos, vamos a derivar cada término por separado. Para el primer término, vamos a utilizar esta fórmula. Identificamos v, es lo que está dentro del logaritmo. En este caso, es x. Extraemos v y derivamos respecto a x. Como la derivada de x es 1, v' es igual a 1. Pasemos al segundo término. La fórmula que vamos a utilizar para derivar x es esta. La derivada de x es muy sencilla y en este caso es igual a 1. Ahora, la derivada respecto a x queda de esta manera. Para el primer término, y, que es constante, pasó multiplicando al resultado de la derivada. Quedó 1 sobre x, porque según la fórmula para la derivada del logaritmo, primero colocamos v', que es 1, sobre v, que corresponde a x. En el caso del segundo término, como y y z son constantes, seno de y z cuadrada también es constante y pasa únicamente multiplicando al resultado de la derivada, que fue 1. De esta manera simplificamos un poco y la derivada respecto a x queda como y sobre x más seno de yz cuadrada. Ahora vamos a obtener la derivada con respecto a y, manteniendo x y z constantes. Nuevamente vamos a derivar cada término por separado. En el primer término vamos a utilizar esta sencilla fórmula. La derivada de y es muy sencilla y corresponde a 1. Para el segundo término vamos a utilizar la fórmula para la derivada de la función seno. Identificamos su v, que es yz cuadrada. Extraemos su v y la derivamos respecto a y. Como la derivada de y es igual a 1, 1 por z cuadrada es z cuadrada. Por lo tanto, v' corresponde a z cuadrada. Ahora la derivada parcial respecto a y queda de esta manera. Observemos que logaritmo de x es constante, por lo que únicamente paso multiplicando al resultado de la derivada, que fue 1. Y en el segundo término, x fue constante. Entonces pasa multiplicando directamente al resultado de la derivada, que está dada por la fórmula de la derivada de la función seno. Veamos que primero colocamos v' por coseno de v. V' es z cuadrada por coseno de yz cuadrada. Simplificando un poco, tenemos que la derivada respecto a y queda logaritmo natural de x más xz cuadrada por coseno de yz cuadrada. Ahora vamos a obtener la derivada respecto a z manteniendo x y y constantes.
vamos a derivar cada término por separado. Para el primer término vamos a utilizar esta fórmula. Como no contiene a la variable z, y logaritmo de x es constante y la derivada de esto es igual a 0. Para el segundo término vamos a utilizar la fórmula de la derivada de la función trigonométrica seno. Identificamos su b, extraemos su b y la derivamos respecto a z. La derivada de z cuadrada es 2z. Entonces, v' queda 2yz. Por último, la derivada respecto a z queda de esta manera. Recordemos que la derivada del primer término es 0. Entonces, ya no lo colocamos. En el segundo término, x es constante. Por eso pasó multiplicando directamente al resultado de la derivada. Y según la fórmula de la derivada de seno, primero colocamos v', es decir, 2yz, por coseno de v, coseno de yz cuadrada. Simplificando un poco, la derivada respecto a z queda como 2xyz por coseno de yz cuadrada. Y de esta manera hemos terminado el paso 1. En el paso 2 vamos a obtener el vector unitario. Recordemos que el vector v no es el vector unitario. Para obtenerlo tenemos que calcular la longitud del vector v y posteriormente utilizar esta fórmula. La longitud del vector v está determinada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores de los componentes i, j y k. Podemos observar que queda 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. En este caso, los valores negativos al elevarse al cuadrado quedarán como positivos. Realizando las operaciones matemáticas necesarias, llegamos a un resultado de raíz cuadrada de 30, que salió de sumar 25 más 4 más 1. Entonces, la longitud del vector v es igual a raíz cuadrada de 30. Ahora vamos a aplicar esta fórmula para obtener el vector unitario u. Dividimos el vector v entre la longitud del vector v. 5 entre raíz cuadrada de 30 menos 2 sobre raíz cuadrada de 30. Y por último, para el componente k, menos 1 sobre raíz cuadrada de 30. Y de esta manera hemos obtenido el vector unitario representado por la letra u. En el paso 3 vamos a obtener el vector gradiente. La fórmula es esta. Y como es una función de 3 variables, se le aumenta la derivada respecto a z. Entonces, tomando las derivadas parciales obtenidas en el paso 1 y sustituyéndolas en esta fórmula, el vector gradiente queda de la siguiente manera. En el paso número 4 vamos a obtener la derivada direccional, siguiendo esta fórmula. Vamos a hacer una multiplicación escalar de vectores. Multiplicamos el vector gradiente por el vector unitario. La sustitución queda de esta manera. Posteriormente, realizamos la multiplicación según lo que indican las flechas. Multiplicamos el valor del componente i con el componente i, el valor del componente j con el valor del componente j, y por último, el valor del componente k con el valor del componente k.
Esa multiplicación se ve reflejada en este paso. 5 sobre raíz cuadrada de 30 multiplica a y sobre x más seno de yz cuadrada. Después, menos 2 sobre raíz de 30 multiplica a logaritmo natural de x más x z cuadrada por coseno de yz cuadrada. Y por último, menos 1 sobre raíz cuadrada de 30 multiplica a 2xyz coseno de yz cuadrada. Simplificando un poco la expresión, obtenemos lo siguiente. Para que la expresión quede un poco simplificada, no es conveniente multiplicar 5 sobre raíz de 30 por cada uno de los dos términos, así como tampoco es conveniente multiplicar menos 2 sobre raíz de 30 por cada uno de los dos términos. Donde sí es conveniente multiplicar es en este caso. 1 sobre raíz cuadrada de 30 que multiplica a 2xyz por coseno de yz cuadrada, quedando de esta manera. En el paso 5 vamos a evaluar el punto 1,5,0 en la derivada direccional que obtuvimos del paso 4. Realizamos la sustitución de valores. En color rojo sustituimos el valor en x, en color azul el valor en y y en color verde el valor en z. Realizamos algunas operaciones para simplificar, quedando de esta manera. 5 entre 1, 5. 5 por 0 al cuadrado, pues es 0. Por eso queda seno de 0. Logaritmo natural de 1 es igual a 0. Y 1 por 0 al cuadrado, pues es 0. Dentro de la parte de coseno, 5 por 0 al cuadrado es 0. Después, 2 por 1 por 5 por 0 es 0. Y 5 por 0 al cuadrado, pues nos queda coseno de 0 sobre raíz cuadrada de 30. Simplificando un poco más, nos damos cuenta que seno de 0 corresponde a 0. Coseno de 0 es 1, pero 1 va a multiplicar a 0. Entonces, en el siguiente paso, las operaciones quedarían reducidas a 5 sobre raíz cuadrada de 30 por 6, porque del segundo término el resultado fue 0. Veamos que 1 por 0, 0. 0 más 0, 0. Y 0 por 2 sobre raíz cuadrada de 30, pues da 0. El tercer término también dio 0. 0 por 1, 0. Y 0 entre raíz cuadrada de 30, 0. Entonces, únicamente multiplicamos 5 por 6, quedando 30 sobre raíz cuadrada de 30, que podemos simplificar de la siguiente manera. Consideramos que 30 tiene un exponente imaginario igual a 1. Y como la base es la misma, tanto en el numerador como en el denominador, recurrimos a la ley de los exponentes para la división. En este caso, se resta 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio, 1 medio. Es por eso que queda 30 elevado a la 1 medio. Pero recordemos que 30 elevado a la 1 medio corresponde a raíz cuadrada de 30. De hecho, ese cambio se vio reflejado en esta parte señalada por el cursor. De esta manera, hemos llegado al resultado final de evaluar el punto 1,5,0 en la derivada direccional para nuestra función. El resultado final es raíz cuadrada de 30. Y con esto damos por concluido el video.